Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, y buenos días pueden ser estos. Queridos oyentes, hoy es viernes 22 de noviembre de 2019, esta es la hora de la verdad, estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las horas. ¿Fue igual o peor que lo que estábamos esperando? Desde luego, todo el montaje estaba listo. Primero, las hordas de gente interesada o de idiotas útiles, uno no sabe en qué medida y en qué proporción, escondiendo a lo que llaman los vándalos, ¿no? ¿Cuáles vándalos? Los manifestantes que estaban al acecho para hacer lo que tenían que hacer, y lo hicieron con una policía mal comandada, con una policía mal dirigida, con unas fuerzas militares metidas entre los cuarteles, y por poco destruyen el país. Y el señor ministro de Defensa, en lugar de renunciar, que es lo que ha debido hacer anoche mismo, sale hoy a decir que todo está normal. Aquí no está normal nada. Aquí no está normal nada. Los acontecimientos en Bogotá, en Cali, en Cartagena, en Manizales, en Popayán, en Facatativá, en todas partes, porque faltan datos de muchos municipios, son sencillamente catastróficos. Y el presidente Duque diciendo que es que ha oído al pueblo. ¿Al pueblo? ¿Ese es el pueblo, señor presidente? Y que entonces va a acelerar la agenda social. Va a repartir más plata como la que le dio a los estudiantes que ayer por poco le destruyen el país. Señor presidente, esta es la última oportunidad, si es que todavía la tiene. Los cacerolazos fueron contra usted, la marcha fue contra usted, entiéndalo, entiéndalo, así como la derrota en las elecciones pasadas suya, señor presidente. Entiéndalo algún día, entiéndalo por Dios. No sabemos si nuestras palabras caigan en el vacío, pero la situación del país es una situación dramática. ¿Qué vinieron a ver los muchos periodistas que llegaron de fuera? Eso que vieron. Eso, exactamente eso. La Plaza de Bolívar destruida, 35 estaciones de Transmilenio vueltos pedazos. En Cali, la ley de nada, la ley del más fuerte, la ley de la violencia, toque de queda. Por fortuna, estaba Andrés Villamizar ahí al lado del lamentable alcalde que tiene Cali, que no sabe qué decir ni cómo decirlo, y decretaron el toque de queda. Toque de queda en muchas partes con incendiarios como el señor Petro, que sale incendiando a decir que había que respetar el toque de queda en Facatativá, aquí en las goteras de Bogotá, y que el pueblo tenía que salir a la calle. Esa es una incitación al delito. Si tuviéramos fiscal, porque no lo tenemos, el señor Petro debía estar procesado por instigación a delinquir. Pero se acabó el carácter, se acabaron los pantalones, y entonces lo que hay es oídos para escuchar la voz del pueblo. Oiga los cacerolazos, señor presidente, esos óigalos. La gente lo que necesita es comida. Aquí lo que necesitamos es desarrollo económico, es crecimiento, es trabajo, es emprendimiento, el que estos salvajes no permiten. ¿Quién va a venir a invertir a Colombia después de las cosas que vieron? ¿Quién? ¿Quién va a venir? Cosas para destacar: la tarea heroica de una policía mal comprendida, mal dirigida. Hay escenas dramáticas de las que hablaremos más adelante, de una mujer que agrede al policía, el policía se defiende porque se tiene que defender, pero entonces recortan las escenas y los periodistas no sacan la escena sino del policía defendiéndose. Pero entonces es brutalidad contra una mujer. A unos pocos vándalos empañan la marcha. No, si fueran pocos no hubieran hecho lo que hicieron. No digan estupideces. Destruyeron la ciudad.
Lo que ha pasado entre la Avenida Jiménez y la Plaza de Bolívar es sencillamente dramático. Atacando el Congreso, por fortuna a alguien se le ocurrió que el Congreso había que defenderlo y pusieron unos policías ahí apostados a que trataran de defender el Congreso. La alcaldía de Bogotá, bueno, pues sabemos muy bien quién es el alcalde. Al alcalde no se le ocurrió sino que podía poner unas toldas en la parte externa para defender la alcaldía. Se la destruyeron la Secretaría de Gobierno. Lo atacaron todo, lo que les dio la gana. Dicen que hasta la iglesia del Sagrario. Aquí no hay nada para respetar. Lo de ayer fue sencillamente espantable, espantable. Que durante un tiempo marcharon muchos, claro, pero si es la hora de la fiesta y si esto hay que convertirlo en otro Chile. Y ya por lo menos Piñera tenemos, ¿no? Piñera al cubo. Entonces, había que hacerlo. Marcharon muchísimos y llegada la hora sacaron a la parte de los manifestantes que estaban apostados para hacer lo que sabíamos que iban a hacer. ¿O alguien tenía duda? ¿Alguien tenía una duda? Ah, no, es que de pronto van a marchar en paz y se devuelven en paz. Y entonces los sindicatos protestan y piden salario mínimo más alto. A ver quién les va a pagar el salario más alto. A ver quién es el que va a crear empleos en Colombia con la advertencia que tenemos y con la advertencia de que no hay autoridad. No hay autoridad. A ver, ¿qué hizo la Fiscalía que había dicho previamente que desplegaba no sé cuántos fiscales? A ver cuántos detenidos hay. A ver los jueces a cuántos pusieron presos, además porque también estaban marchando. Bueno, lo de ayer fue sencillamente una catástrofe para el país. Señor ministro de Defensa, usted sabe el aprecio que le tenemos. Tenga dignidad y renuncie. Renuncie, señor ministro. Ese no es el cargo para usted. Usted no entiende cómo es una situación de orden público, ni tiene el carácter para controlarla. Ni que hablar de la ministra del Interior, que parecía una reportera contándonos los desastres y no dando una directriz ni explicando cómo es un Estado de Derecho y cómo hay que defender un Estado de Derecho en una nación afligida en tantas partes. En tantas partes, lo de Popayán fue espantoso. Bueno, ya veremos, hablaremos de eso detenidamente, pero ayer fue el día más triste que Colombia ha vivido en muchísimos años de historia. Tanto por lo que pasó como por la imprevisión, la ineptitud, la falta de carácter, la falta de orden de un gobierno que no sabemos dónde está. La pregunta ayer, en medio de todos estos desmanes, ¿y el gobierno? ¿Dónde está el gobierno? Ah, no, le había diferido a los alcaldes la potestad de controlar el orden público. ¿A quién le va a dar, doctor Duque, la potestad de manejar las relaciones internacionales? ¿Y a quién la potestad de manejar la economía? Usted váyase desprendiendo de las cosas y entonces así usted no es culpable de nada. Entonces lo de ayer, culpa de los alcaldes, porque como los alcaldes eran los responsables, ¿no es cierto, señor presidente? ¿No es cierto, señor ministro de Defensa? No, lo de ayer fue una jornada trágica para el país. Es que metiéndonos mentiras no vamos a ninguna parte. Aquí recuerdo cuando en las elecciones territoriales se quiso encubrir por parte de algunos ilusos o torpes o malintencionados la derrota del Centro Democrático, porque era el partido de gobierno. Al Centro Democrático le cobraron en las elecciones ser el partido de gobierno. Pues eso había que encubrirlo. Entonces ahora digamos que no pasó nada, que la marcha fue magnífica, que decenas o centenares de miles de personas marcharon en paz por todo el país y contarán las ciudades donde no hubo movimientos violentos subversivos para tratar de ocultar el sol con las manos. Lo de Bogotá fue espantoso, lo de Cali inenarrable, lo de Popayán también, ataques en Manizales, saqueos en muchas partes. Esto fue un 9 de abril peor. Aquí no mataron a Gaitán,
pero mataron el orden del derecho, mataron el principio de la autoridad, mataron las cosas en las que los colombianos creen y por las que votamos para elegir un presidente y un gobierno que empezara a gobernar el 7 de agosto del año pasado. Lo de ayer, pues, un día trágico para Colombia, y entonces ahora a seguir la marcha. No sabemos, por ejemplo, cuál va a ser la repercusión en la ciudad de Bogotá sobre el transporte. Transmilenio no hay, con Transmilenio acabaron. Entonces, a ver eso cómo se repone, cuánto tiempo tarda, cuál va a ser el costo social que haya que asumir. Los comerciantes que vieron destruidos sus negocios, los banqueros, los bancos que vieron asaltados sus instituciones bancarias, las personas que fueron heridas y ojo, la ira de la gente que sale con cacerolas a pedir lo que hay que pedir: empleo, crecimiento, desarrollo económico, que es el nuevo nombre de la paz. No olviden eso. Recordemos algunas noticias internacionales. Chile a puertas de la recesión, para que el señor ministro Carrasquilla tome nota. El crecimiento económico será negativo en este tercer trimestre y parece que en el primer trimestre también, lo que condenaría a Chile, el país más rico y más pujante de América, a la recesión. Esos son los retosos democráticos. El pueblo que se manifiesta y entonces hay que oírlo. No, ese no es el pueblo. Esos son los interesados en crear la revolución bolchevique en Colombia. Entendámoslo de una vez. Esta es una conspiración comunista contra el país, como la conspiración comunista que hay en Chile y la que hay en Bolivia y la que ganó las elecciones en la Argentina. Es tiempo de saberlo, a ver si somos capaces de defendernos. Elecciones en Bolivia, las están convocando. Se ratifica en el Ecuador orden judicial de detención contra el señor Correa por corrupción, porque es un bandido. Detenida, esa fue la decisión que se tomó. Nos consuela saber que por lo menos el café subió de precio. Hubo una fuerte alza del café de 4,78%. Hoy está bajando, pero por lo menos el cafecito queda en 1,15%, que es un precio miserable, pero que por lo menos le permite sobrevivir a mucha gente y no agudizar la crisis social de Colombia. La Universidad Distrital también se la tomaron los estudiantes. Al rector lo sacaron. Aquí las vías de hecho son las que imperan. No hay autoridad. Pero mientras tanto el presidente dice que estamos escuchando al pueblo y que va a acelerar la agenda social. ¿Eso qué significa? ¿Tirarle más plata a los lobos? Señor presidente, ¿no es hora de que usted nos explique qué pasó con los 5 billones de pesos adicionales que le dio a las universidades y a los estudiantes de las universidades? ¿En qué se gastaron? ¿En qué se invirtieron? ¿Dónde están los laboratorios nuevos, los centros de enseñanza nueva, los grandes profesores internacionales contratados? ¿Nos quiere explicar? La Agencia Internacional de Energía Atómica hace el oso otra vez con Irán. Le dice que ha encontrado rastros de uranio en partes que no estaban previstas para desarrollos de este tipo de operaciones, que dé explicaciones. E Irán se muere de la risa. Siguen los levantamientos en Irak, otros 8 muertos en Bagdad. Y estas son pues noticias internacionales. Un ataque a civiles en la frontera siria. Bashar al-Assad mata 15 civiles más, 6 de ellos niños. Nicaragua también está viviendo los resultados del socialismo del siglo XXI. Crecimiento negativo de 5,5% en Nicaragua en este año. Todos estos serán temas y asuntos que vamos a tratar en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas.
Y los invitamos a seguirnos a través de la señal de audio en alta calidad en TuneIn, en donde nos encuentran como La Hora de la Verdad. Asimismo, los invitamos a sintonizarnos en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y recuerden que 700 estamos presentes. en Medellín, donde también pueden seguir nuestra señal, 1200 AM en Cali, donde a esta hora nos escuchan. Recuerden también a través de las plataformas digitales, en TuneIn y en Wood Radio, escribir La Hora de la Verdad y ahí aparece nuestra transmisión. También lo pueden hacer a través de Facebook Live, donde ustedes tienen la oportunidad de seguir nuestro audio en directo. Nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @Hora de la Verdad y también en Instagram como La Hora de la Verdad Oficial. Y si se pierde algún momento de La Hora de la Verdad hoy, nos puede escuchar a través de YouTube en horas de la tarde en el canal nuestro que es La Hora de la Verdad. Ya son las 6 de la mañana, 18 minutos. Bienvenidos. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Queridos compañeros de la mesa, tratemos de establecer un balance muy precario. El balance de fondo se sabrá en los próximos días y los efectos que produzca en el alma colombiana y en la imagen del país el desorden de ayer, la tragedia de ayer. Mientras tanto, hagamos ese balance precario. ¿Alguien sabe exactamente qué fue lo que pasó en Cali? ¿Lo sabe alguien? No, lo de Cali fue perfectamente dramático. Las imágenes que llegan desde Cali, los audios de la gente verdaderamente aterrada desde la capital del Valle del Cauca, que estaban además en toque de queda desde las 7 de la noche, pero un grupo de vándalos, de terroristas. De vándalos, no, de manifestantes. Llamemos las cosas por su nombre. No, porque esto ya había trascendido, doctor Londoño, esto ya había trascendido las manifestaciones y lo que tenemos es una horda de delincuentes que empezaron a meterse a las unidades residenciales, a los conjuntos residenciales, y esto pues motivó a que la ciudadanía se movilizara, estuviera armada y en pie de lucha para defender sus familias, para defender su propiedad privada. Mire, por aquí tenemos un audio, no sé si la producción lo tenga listo, tenemos un audio de cómo la gente estaba desesperada, angustiadísima, nerviosa, pidiendo ayuda a través de WhatsApp y enviando audios describiendo la situación. Aquí está listo. Tenemos, Sergio, brevemente lo siguiente. Desde la Policía Nacional se supo del balance de la jornada en Cali, donde se habla de 28 policías lesionados y también de las refriegas que hubo en diferentes partes de la ciudad de Cali. También es importante resaltar que lo que se ha dicho por parte de la ciudadanía en Cali a esta hora es que el orden público se ha retomado aun cuando amanece militarizada la ciudad y amanece en toque de queda. Este es uno de los audios del momento en que desesperados los ciudadanos pedían auxilio porque los manifestantes o vándalos ya estaban entrando a los conjuntos residenciales y los ciudadanos tuvieron que armarse. Manifestantes, bandidos. Es que esta cosa pues de hacer la división entre los manifestantes, que son los que no tiran piedra y no golpean a la policía y no queman las cosas, y los otros que son vándalos. No, eso es una manifestación y los organizadores de esa manifestación le deben responder al país y le deben una explicación a Colombia. Ni más faltaba que ahora escondan la mano y que los dirigentes de las centrales obreras y los dirigentes de este paro se queden calladitos porque fueron unos vándalos. No, manifestantes, lo que ellos convocaron, que hicieron lo que se sabía que iban a hacer. Esto es Adelante. Este es el audio de uno de los ciudadanos pidiendo auxilio en una situación muy difícil. Tatiana, mira a ver por su merced cómo habla que manden acá a Imperial Reservado 1 que se quieren meter, están por las dos porterías. Tatiana, mira a ver cómo nos ayuda. Pues vea, el balance que entregó la ministra del Interior, que realmente ayer estuvo ella atenta a través de las redes sociales para ir dando partes de lo que iba ocurriendo en el país, que era apenas evidente, todos sabíamos lo que estaba pasando. Ella entre esos partes entregó el reporte de que de acuerdo con los informes que ellas manejaban, salieron cerca de 207,000 personas a las movilizaciones en todo el país.
Bueno, eh, no, si no tenemos las cosas listas, no las anunciamos. Lo de Cali fue una verdadera catástrofe, pero no solamente en Cali. ¿Vieron Popayán? ¿Cómo ardía Popayán en las horas de la noche? Popayán, ¿Cómo Facatativá, se, doctor Londoño, la alcaldía de Facatativá, cómo la incendiaron también. Creo que esto ocurrió en varios lugares del país. Muy complicada la situación. En Facatativá, hay que decir, ya se retomó el orden público y muy delicada también con el fuego atizado por el senador Gustavo Petro, que hacía un llamado ayer en medio del toque de queda que estaba impuesto en Facatativá, hacía un llamado ayer a través de Twitter para que fueran los ciudadanos quienes salieran a las calles a romper ese toque de queda. Me parece que ahí hay una responsabilidad muy grande. Y bueno, esperemos que algo pase, porque no puede ser que haya un toque de queda y se haga un llamado para que se rompa ese toque de queda por parte de una persona como Gustavo Petro. Eso es un delito. Eso se llama una instigación a delinquir. Y entonces aquí hace todo el mundo lo que le da la gana. Y como no hay fiscal, y no hay fiscal porque no hay terna, y no hay terna porque no hay magistrados de la Corte Suprema de Justicia, porque no hay Estado. Aquí el Estado se acabó, el Estado se acabó. Un Estado donde no hay jueces. La Corte Suprema de Justicia llena de vacantes, porque el señor Maya Villazón quiere tomarse definitivamente la mayoría de la Corte Suprema de Justicia y unos magistrados honorables y fuertes dicen, pues no le entregamos esto al señor Maya Villazón, que parece ser el dueño del país, un hombre pues que con dificultad se firma y que es el dueño del Poder Judicial y el dueño de tantas cosas en Colombia. A propósito, el Procurador General de la Nación habló, se manifestó. Yo no lo oí al menos. ¿No es el representante de la sociedad colombiana, el Procurador? ¿No lo es? ¿No es ese su campo específico de acción, el ver que se cumpla, que se respeten los derechos de los ciudadanos? Era lo que decíamos, derecho a la protesta, magnífico, ejerce el derecho a la protesta, respetando los derechos de los demás. Ayer no se respetaron los derechos de los demás desde primeras horas. ¿Cuándo empezaron las pedreas y los ataques a los Transmilenios? Por ejemplo, aquí en Bogotá, por ejemplo. ¿Cuándo empezaron? ¿5 de la mañana? Sí, doctor Fernando, comenzaron desde las 5 de la mañana y bueno, según el gobierno, 207.000 personas salieron a marchar en el país durante el paro nacional que se realizó ayer. Usted nos hablaba de Popayán y nos preguntaba qué fue lo que pasó en la ciudad de Popayán. Hoy Popayán amaneció con toque de queda, pues las manifestaciones que se presentaron ayer en esa ciudad fueron impresionantes. Hubo enfrentamientos entre personas encapuchadas o manifestantes encapuchados, doctor Fernando, como usted lo dice, y también miembros del SMAT de la policía. ¿Qué pasó en Popayán? En Popayán destruyeron la fachada de la alcaldía de esa ciudad y no solamente eso, sino que volvieron, porque ya habían atacado antes la sede del ICETEX y ayer la volvieron a atacar en horas de la tarde, entraron y se armó un gran incendio, doctor Fernando. Por esa razón tuvieron que decretar toque de queda en la ciudad de Popayán. Aquí también atacaron el ICETEX. Sí, doctor Fernando. Y destruyeron la Secretaría de Gobierno. No, y no solamente eso, sino también hizo falta. Palacios. Hizo falta, no, aquí en Bogotá lo que hizo falta fue alcalde y lo que hizo falta fue gobierno. Fue ministro del Interior, que es el responsable del orden público. El presidente de la República tiene esa facultad. ¿Por cuenta de quién, por conducto de quién la ejerce? Del ministro del Interior y de la Policía Nacional. La ministra del Interior se ha debido anticipar a todos estos acontecimientos. Y el ministro de Defensa, que no sabe dónde está parado. Pues eso lo sabíamos de entonces, que no era el hombre más entrenado en estos asuntos y sale a dar parte de tranquilidad con el país en llamas. Pero por favor. Sí, muy complicado. Bueno, por el contrario, yo creo que hay que destacar Medellín sí tiene alcalde. A pesar de la situación tan complicada que se vivió ayer en todo el país, pues Medellín se salvó de vivir escenas como las que tuvimos en Bogotá, las que se vivieron en Popayán, en Bucaramanga, en Cali, por supuesto. Creo que en Medellín, a pesar de que
Medellín tiene alcalde. Tiene alcalde y tiene pueblo. Y tiene pueblo, tiene alcalde. pueblo. Y no dejaron sola a las autoridades como lo hicieron en muchas partes de Colombia. A los policías los dejan solos. Entonces, el último parte que vino de Cali es cuántos policías lesionados, atacados brutalmente, y cuántos fueron los que llaman vándalos, los manifestantes que fueron presos, que están ante los jueces, que están en una cárcel. ¿Cuántos? A ver, ¿cuántos? Todo ese despliegue del fiscal ad hoc, fiscal interino, porque no tenemos fiscal general de la nación. Aquí no tenemos nada. No tenemos corte, no tenemos fiscal general de la nación y, para ser franco, no tenemos gobierno. Así es, doctor Fernando. Usted hablaba de los lugares que atacaron aquí en Bogotá. Atacaron ICETEX, Congreso de la República, Alcaldía Mayor de Bogotá. También atacaron el Palacio de Justicia. La Iglesia del Sagrario. La Iglesia del Sagrario, doctor Fernando. Y también atacaron, el ICETEX, que ya lo nombraron, y también atacaron la sede de RCN, doctor Fernando. La Secretaría del Gobierno. La Secretaría de Gobierno quedó destrozada. La Avenida Jiménez, el trayecto entre la Avenida Jiménez y la Plaza de Bolívar. ¿Cuántos almacenes atacaron? Bueno, ¿y dónde está la policía? El da vivienda de la carrera décima, por ejemplo. ¿Cómo se le metieron? Lo vandalizaron por completo y se metieron. Lograron quitar la reja que lo protegía y destrozaron el da vivienda de la carrera décima. ¿Cuántos establecimientos bancarios atacaron? Les dio por ahí, les dio por atacar ya pues a los establecimientos bancarios. Ya los establecimientos bancarios no saben si a quién tenerle más miedo, si a los manifestantes o a David Barguil. Pero por favor, es que no somos coherentes, en qué tipo de sociedad queremos vivir, porque ojo, este es el modelo de sociedad que nos están proponiendo, ¿no? Donde ganen estos, los de las manifestaciones, este es el gobierno que vamos a tener, y de ahí al paredón, y de ahí a la horca que promulgaba Lenin de viva voz, diciendo que a la gente hay que ahorcarla, pero para que todo el mundo la vea a la distancia, vea al ahorcado a la distancia. ¿Cuánto le va a costar esto a la ciudad? La última vez que fue este año, en el mes de abril, cuando hubo manifestantes por parte de los estudiantes, como por variar, arreglar la Plaza de Bolívar costó 150 millones de pesos, solamente quitar los grafitis. Eso costó, quitar grafitis de la Plaza de Bolívar, 150 millones de pesos. Limpiar las fachadas de la alcaldía, limpiar las del Congreso, limpiar las de la Catedral Primada, las de la Casa del Florero, que fue otra vez ataque de los vándalos, de los manifestantes. Eso es lo que cuesta. Más de 3.000 millones de pesos se ha invertido en este gobierno de Peñalosa para restaurar y arreglar la Plaza de Bolívar. Y súmele el costo de Transmilenio, de todas las estaciones que fueron perfectamente 35. destruidas. Y el portal de Suba, que a propósito de información de servicio, el portal de Suba, en este momento la gente está ingresando al portal de Suba a través de alimentadores únicamente porque el acceso peatonal está completamente destruido. Bueno, y hablando de Transmilenio, tenemos que decir que esas estaciones que fueron vandalizadas ayer no están en funcionamiento. Transmilenio lo anunció a través de su cuenta de Twitter. Entonces, la gente tiene que estar muy pendiente para ver qué caminos alternos pueden tomar, qué alimentadores pueden tomar o cómo pueden utilizar todo el sistema masivo de transporte de la capital colombiana para poder llegar a sus puestos de trabajo y a donde tengan que ir. Lo de Suba ayer fue dramático. Y eran las horas de la noche y seguían los incendios de todo el mobiliario público y la gente hacía lo que le daba la gana y no había policía que cargara porque no hay alcalde, porque no hay autoridad, hicieron lo que les dio la gana. Y los pobres vecinos metidos entre sus casas, aterrorizados, esperando a ver qué iba a pasar con ellos. Porque estaban aterrorizada la policía. Es que las imágenes también de este policía tirado en el piso y cómo lo cogían a pata. Ayer me parece que fue en Cali, y lo cogían a pata y él defendiéndose a pata teniendo una pistola en el cinto y no la desenfundaba y lo agarraron y lo reventaron a pata por no desenfundar la pistola, porque se mueren de miedo de disparar y de usar la fuerza legítima del Estado. Bueno, y una cosita, un detalle que hay que mirar, el cacerolazo. El cacerolazo, recuerden ustedes, ha sido el emblema de la reacción civil en muchos sitios. A Allende
le dieron el golpe de Estado después de que las señoras de Chile salieron por las calles con las cacerolas vacías a dar golpes. Y el cacerolazo se institucionalizó. Y es que esto no puede seguir así. No, creciendo el 3.3%. La industria no crece, el campo no crece, la construcción en los infiernos. Pero qué maravilla, el 3.3%, porque crece el gasto público y porque crece el turismo. Hágame el favor, la plata de la mafia, la plata de la mafia. El sector externo de la economía es un desastre. Las exportaciones en Colombia se acabaron, no tienen ningún significado. Pero entonces ahora le ponemos oído a la gente para acelerar la agenda social. ¿Qué querrá decir eso? A ver, Demar, ¿usted qué sabe? Usted que vive allá en el Congreso, ¿qué quiere decir la agenda social? Pues la agenda social es lo que los manifestantes le están pidiendo. Están pidiendo que no presente reforma tributaria. ¿Será que lo va a hacer? ¿Será que el presidente no va a presentar reforma tributaria? ¿La retira? ¿Será que la va a retirar? ¿Y entonces con qué vamos a vivir el otro año? ¿Será que les va a girar el doble a los estudiantes? Porque recuerde usted, de 38 billones a 44 billones pasó el presupuesto de la educación. ¿Y en qué se invirtió esa diferencia? Perdóneme. Porque este año ya se hicieron los gastos de los billones que el presidente les dio hace un año. ¿En qué se hizo esa inversión? ¿Usted ha visto las nuevas universidades, los nuevos laboratorios, los desarrollos tecnológicos en las universidades públicas o privadas? No han puesto una teja en la Universidad Nacional, que a propósito la desmantelan cada vez que hay un paro. ¿Qué pasó en la Universidad Nacional? Ayer había mucha gente en la Universidad Nacional que se sentía presa en la universidad. ¿Qué pasó allá adentro? Doctor, pero no solamente se sentían presos y la gente, pues, habían dicho que salgan del campo universitario, pero la verdad, doctor Fernando, es que ayer la Universidad Nacional no se convirtió en un refugio de personas que pues estaban buscando protegerse de todo lo que estuviera ocurriendo. La Universidad Nacional ayer también se volvió un escondite y pues un centro de protección de la gente que estaba atacando la estación que estaba al frente de Ciudad Universitaria, de la Universidad Nacional. Entonces, ¿por qué no entró la policía? No entró la policía, pero la gente que estaba ayer organizando muchas de estas manifestaciones violentas y que atacaron Transmilenio, se fue a esconder dentro de la Universidad Nacional, doctor Fernando, y no entró las autoridades. Es algo que siempre ocurre. De hecho, hablando de Universidad Nacional, ayer hubo disturbios también en la Universidad Nacional de Manizales. Se vio afectado en el campus. Resulta que los que salieron a manifestarse decidieron sobre las 4 de la tarde regresar a la universidad y prenderle fuego a unas llantas dentro del campus. También hubo una batalla campal en contra de la fuerza pública en Manizales. Y si a ustedes les parece, miremos un poco Bucaramanga. En Bucaramanga se registraron saqueos al comercio. También una situación muy difícil la que vivió este municipio. Pero si ayer nos decían por la televisión que Bucaramanga, maravilloso, que era una ciudad para distinguir, para declararla distinguida por la paz. No, por pero la mañana agarraron la alcaldía de Bucaramanga. Ángela Hernández nos decía, aquí estamos temiendo lo peor. ¿Qué pasó en Bucaramanga? Claro, 2 locales comerciales y una estación de Metrolínea saqueados los 2 locales comerciales de electrodomésticos, robaron televisores, neveras, lavadoras y una estación de Metrolínea afectada por cuenta de los disturbios. Esto fue lo que pasó en Bucaramanga. Claro, y agarraron a piedra la alcaldía también. Sí, anoche, señor. Anoche tarde. Sí. Que no le fue tan mal como la alcaldía de Facatativá, donde se dice, y hay que corroborarlo, hay en estado muy grave uno de los policías que se enfrentó a la turba que trató de incendiar la alcaldía, que lo logró, porque saquearon la alcaldía y le prendieron fuego. Sí, y la gente por la noche, la verdad, aplaudía cómo entraba el ejército, y bueno, y eso también ocurrió en Cali, ¿no? De todo esto que pasó, la gente cuando el ejército ingresó a este conjunto residencial que se lo querían tomar delincuentes, ¿qué pasó? Entró el ejército y la gente lo que se hacía fue que comenzó a aplaudir y a decir que se sentían seguras porque el ejército ingresó. Lo mismo ocurrió en Faca, y también cuando llegaron los carabineros a Facatativá, la gente también comenzó a aplaudir, doctor Fernando. Bueno, carabineros, pero ejército. Entonces, ¿sacaron el ejército a la calle? En Cali,
Porque aquí en Suba no hubo un soldado en ninguna parte. En Cali hubo despliegue de ejército. En Cali hubo despliegue de ejército. Sí, ¿no? Sí, señor. Bueno, en el fue emocionante. Sí, muy emocionante, muy emocionante. Verlos como la gente aplaudía, porque además ya se había circulado videos en las redes sociales del momento en que los ciudadanos de algunos edificios, de algunos conjuntos residenciales, con armas se apostaban en los balcones y gritaban advertencias para quien se fuera a acercar. Realmente una situación muy complicada. Sobre las 10 de la noche se esperaba la locución presidencial del presidente Iván Duque y muchos seguramente esperaban decisiones de fondo frente a lo que estaba ocurriendo. Y usted preguntaba cuáles eran las declaraciones de Duque y hacia dónde apuntaban. Me parece que vale la pena que recreemos un poco y escuchemos qué fue lo que dijo el presidente anoche a los colombianos. Como presidente de todos los colombianos, quiero hablarles sobre los sucesos de este día. Hoy, a pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás. Los hechos sucedidos con posterioridad a la marcha son vandalismo puro y no obedecen a una expresión de la voluntad popular, ni serán legitimados por el derecho a la protesta. No permitiremos saqueos ni atentados contra la propiedad privada y vamos a aplicarles todo el peso de la ley. Quiero reconocer el trabajo conjunto de nuestra fuerza pública con los alcaldes y gobernadores y también con todas las autoridades a lo largo y ancho del país para garantizar el orden público. Esa seguramente es el momento más importante de la locución, donde dice que les va a caer todo el peso de la ley. Perdóneme, ¿y esto fue el presidente de Colombia, de este país? Sí. Anoche tarde, 10 de la noche. Después de que el país ardía en llamas y entonces los que ponen las bombas y los que quiebran los vidrios y destrozan el mobiliario público, esos no son manifestantes, esos son vándalos. Los manifestantes se dividen en dos, en los que marchan encubriendo a los manifestantes. ¿De dónde salieron los manifestantes, presidente? ¿De dónde salieron? De la marcha, ahí estaban marchando. Eso fue la marcha. Y los responsables de la marcha le deben decir al país, le tienen que dar explicaciones al país. No, es que son los vándalos. Entonces aquí desde que se inventaron el cuento de los vándalos, nadie responde por nada. Aquí los manifestantes son los manifestantes, los vándalos son los vándalos. Buenas. Pues vea usted, mientras el presidente Iván Duque entregaba estas declaraciones o esta locución presidencial a los colombianos a las 10 de la noche, se reportaba en todo Bogotá, en Cali y en Medellín el gran y famoso cacerolazo. Vimos en todas las calles de Bogotá a las personas con cacerolas en las ventanas, en los balcones, haciendo ruido con las ollas. En el momento en que el presidente hacía la locución, pero además en el momento en que el presidente se dirigía a los colombianos, tenía frente a su casa en el norte de Bogotá a cientos de bogotanos haciéndole cacerolazo. A propósito de las declaraciones del presidente Duque, en su alocución presidencial escribió el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Gabriel Santos. No era para hablar de la forma, era para hablar del fondo, en una crítica clara a lo que dijo el presidente Iván Duque. Muy bien. Y vamos a hablar con un especialista para que lo juzgue, porque de pronto nosotros nos estamos equivocando por el calor del momento, porque estamos fijando la atención en lo que no debíamos fijarla, y entonces hemos llamado a un gran especialista, al coronel de la Reserva Activa, John Marulanda, sin duda el primer especialista que hay en temas de defensa y seguridad ciudadana. Entonces, escuchémoslo al coronel John Marulanda en un minuto. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Sigan con nosotros. Esta es la hora de la verdad. Radio